El tema de esta tarde se llama Bendiciones de Dios a través de los padres. Y por favor, Alejandro, si le puedes poner las diapositivas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes 11, del 1 al 5. Y vamos a estudiar acerca del rey Salomón. Y comienzo leyendo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. ¿Qué vemos en esta historia? ¿Verdad? Salomón tuvo 700 mujeres, y de esas 700 mujeres con todas se casó. O sea, tenía 700 esposas de verdad. Y tenía parte de eso, no le bastaba, tenía 300 concubinas. Y todos sabemos que Dios está opuesto a eso. Eso no está bien. Pero esa era la vida de Salomón. Y si vamos a ver la historia de su padre David, vemos que él también se equivocó tremendamente. Pero Dios dice que su corazón era perfecto, no como el de Salomón. Y lo importante aquí es que David, a pesar que adulteró, que mató, que asesinó, él jamás adoró a otro Dios que no sea el Dios que nosotros conocemos. Continuando, vemos en Primera de Reyes 11, del 9 al 13, que un profeta se acerca a Salomón y le dice que por culpa de todo lo que él ha hecho, ahora su reino va a ser dividido. Él ya no va nunca más a tener Israel completo, no va a tener las 12 tribus. 10 tribus se iban a ir con uno de sus generales, Jeroboam, y 2 tribus iban a quedar con su hijo Roboam. Pero aquí hay un versículo muy importante, Primera de Reyes, capítulo 11, 12 y 13. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Algo muy importante, y me da gusto que aquí estemos, que aquí estén padres y que también estemos hijos. Hay bendiciones que Dios nos promete a nosotros que llegan si es que los padres son fieles. Si los padres no obedecen a Dios, muchas de esas bendiciones no van a pasar. Y aquí es un claro ejemplo, de la Biblia, donde Dios dice que por amor a David, a Salomón no le quitó el reino, sino que le iba a quitar a Roboam. Entonces, cada mañana, mi mamá tiene una bonita costumbre. Ella se levanta y comienza a orar más o menos a las 6 de la mañana. Y ora por todos nosotros, y siempre me dice: hijito, yo oro por ti, por mis hermanos. Y es una costumbre bella. Y muchas veces yo no sé en qué circunstancia he estado, que los ángeles de Dios me han protegido, y tal vez no porque yo haya orado, sino porque mi mamá oró, mi papá oró. Y es algo bien importante, porque a las únicas personas que se les va a pedir cuentas de otras personas cuando Cristo venga es a los padres. Es una responsabilidad tremenda, porque de los padres depende la instrucción de los hijos. Vamos a continuar. Entonces, Salomón en cierto punto muere, el reino aún no está dividido, y lo toma su hijo. Algo muy importante que recalcar: su hijo no amaba a Dios. Su madre era una mujer idólatra que no temía al Dios de Israel. ¿Qué pasa con esto? Hay un problema súper grande. Su hijo no quería a Dios. Entonces, cuando a él le tocaba gobernar, él iba a hacer lo que él quería. El profeta le dijo a Salomón que su general iba a ser el rey de las otras 10 tribus. Y Jeroboam, cuando escuchó esto, él huyó a Egipto. Jeroboam, mientras estaba en Egipto, mientras Salomón vivía, él no volvió a subir a Judea, a Israel. Y cuando Salomón muere, él regresa.
Resulta que ya el hijo de Salomón toma el reino, Roboam, ¿verdad? Que era el hijo de Salomón. Y para Salomón vivir esa vida que tenía 1000 mujeres, que debía haber sido bastante costosa, tenía una vida también de placeres, de lujos, y para lograr todo eso, lo que él hizo fue subir los impuestos de todo el pueblo. En este país, para tener la infraestructura que tenemos, las calles, más o menos cada uno de nosotros, si no estamos casados, pagamos 30% de nuestro salario. En Inglaterra se paga el 40%, pero obviamente son para cosas buenas. Salomón en esa época más o menos les cobraba el 60% de todo lo que ganaba para poder abastecer sus lujos. Nosotros vemos aquí este templo, ¿verdad? No es necesario que este templo tenga piedras preciosas para que Dios esté aquí. Pero en esa época no solamente el templo tenía piedras preciosas, había casas, lugares que tenían demasiada ostentación. Y él le estaba apretando tanto al pueblo que el pueblo ya no le quería. Entonces vamos a 2 de Crónicas 10, del 6 al 7. Nos dice: entonces el rey Roboam, el hijo de Salomón, tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si tú condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Algo muy importante: viene el pueblo que eran los siervos de Salomón, llegan y le dicen a Roboam, el hijo de Salomón, le dicen: tu padre nos puso estos impuestos gigantes, por favor quítanos de estos impuestos, ya no queremos pagar tanto, queremos estar bien contigo. Y Roboam, algo muy sabio, fue y tomó consejo en personas, y primero fue donde los ancianos, ¿sí? En este caso los ancianos también pueden ser nuestros padres. En cualquier circunstancia que estemos en la vida, siempre tratemos de ir a la gente que tiene más experiencia, a nuestros padres. Mal o bien van a querer lo mejor para nosotros. Es un consejo para los hijos que aquí nos está dando Dios en esta historia. Pero Roboam no solamente fue para los ancianos del pueblo, sino que también fue para los jóvenes. Y vamos a leer qué nos dice. 2 de Crónicas 10, del 10 al 11. Aquellos jóvenes que se habían criado con él le respondieron: a la gente que te ha pedido que aligeres del yugo que tu padre les impuso, debes responderles lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Vemos el constante gigante que hay. Los ancianos les dicen: ¿sabes qué, Roboam? Ya no les cobres tantos impuestos, cóbrales algo que pueda mantenerse el reino, pero no les aprietes. Pero en cambio los jóvenes le dicen: Roboam, si ellos te dicen eso, apriétales, enséñales quién manda. ¿Sí? Dice Dios que si él hubiera hecho caso al consejo de los ancianos, Israel jamás se hubiera quebrantado. Y las 10 tribus que de ahí salieron con Jeroboam, esas tribus se perdieron. Cuando ya vino Cristo, las únicas 2 tribus que habían eran Benjamín y Judá, y que de ahí viene el linaje de Cristo. Entonces vemos que esto que pasó 500 años atrás, a los días de Cristo, tuvo repercusión. Y en nuestras vidas va a pasar lo mismo. Y yo como joven les hablo, y a los jóvenes que están aquí, a los padres: es bien importante cuando nosotros llegamos a cierto punto de nuestra vida, cierta edad, es la adolescencia, más o menos cuando tenemos 15 hasta los 20 años. Hay decisiones que van a marcar nuestras vidas. Y es bien importante contar con nuestros padres. Y es algo que es un consejo de mi parte para los padres y para los hijos. Siempre traten de buscar a sus padres. Por ejemplo, aprendieron a manejar, por ahí se chocaron, no lo oculten, díganlo: ¿sabe qué, papá? Me choqué, ayúdeme. El padre siempre va a querer algo bueno, la madre lo mismo. Pero cuando tratamos de ocultar las cosas y tratamos de buscar consejo en nuestros amigos que tal vez no tengan experiencia o no ven la vida como un padre la vería, nos vamos a equivocar. Y esas consecuencias que comenzaron a los 15 años pueden tener repercusión a los 30 años. Y es algo bien grande y bien grave. Y recordemos lo que les dije al principio: a las únicas personas que Dios les va a decir qué pasó con tus hijos es a los padres. Bueno, vamos a leer en 2 de Crónicas 10, del 13 al 14. Y nos dice: respondiéndoles el rey
ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos. No aceptó el consejo de los viejos. Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo voy a castigarlos con escorpiones. Escorpiones eran unos látigos con puntas de acero, y esa punta de acero era parecida a los de escorpiones, por eso les decían escorpiones. Vamos a ver lo que nos dice Patriarcas y Profetas y Reyes acerca de esto. Aunque Salomón había anhelado preparar el ánimo de Roboam, elegido como sucesor suyo, para que pudiera afrontar con sabiduría la crisis predicha por el profeta de Dios, nunca había podido ejercer una influencia energética que modelara en favor del bien la mente de su hijo, cuya educación primeramente había sido muy descuidada. Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. Hubo veces cuando procuró servir a Dios y se le otorgó cierta medida de prosperidad, pero no era firme y al fin cedió a las influencias del mal que le habían rodeado desde la infancia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Roboam tenía la influencia de Salomón, que era su padre, y también tenía la influencia de su madre. Qué sabio es Dios cuando nos dice: Juan Daniel, busca una mujer entre las hijas de mi pueblo y no vayas afuera. ¿Por qué? Porque eso va a pasar. Cuando tenga hijos van a tener que decidir. Tal vez a mi esposa no le importe la iglesia, no le importa el sábado, pero a mí sí. Y es un tremendo error que podemos cometer. De la carrera nos podemos cambiar algún rato, pero de la esposa, según Dios, no se puede cambiar. Es una condena para siempre. ¿Sí? Pero esa condena debe ser una bendición, porque cuando esté todo dentro de los parámetros de Dios, va a ser una felicidad. Y eso es lo que pasó. Y estaba viendo, siempre que muere un rey, en Reyes, en Crónicas, siempre habla del papá. ¿Quién fue el papá y quién fue el rey? Pero solamente de Roboam habla quién fue la madre. ¿Por qué? Porque la madre fue la que tuvo que ver en el destino de Roboam. Roboam muy posiblemente esté perdido, porque no hizo la voluntad de Dios. Y vamos a leer lo que nos dice Segunda de Crónicas 12, del 13 al 14. Fortificado pues Roboam, reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová. Vemos qué importante, en este versículo 13 nos dice quién fue la mamá. Se llama Naama y fue amonita. No fue una hija de Dios. Y porque ella fue la madre y no pudo aceptar a Dios, ¿qué pasó con Roboam? Hizo lo malo a los ojos de Dios y su corazón siempre estuvo apartado de Jehová. Por eso es tan importante que los padres instruyan a los niños desde pequeños. Y también por eso mismo es tan importante que los hijos, cuando tengamos algún problema y alguna cosa, vayamos a los padres o a alguien adulto. Porque cuando vamos a los jóvenes, muchas veces nos podemos equivocar. Y cuando uno es joven siente que el mundo es chiquito, que puede hacer lo que ellos quieren o lo que uno quiere. Pero en la realidad no es verdad. Cuando uno ya se topa con la realidad, entiende por qué mi papá, mi mamá me decía no vayas acá, por qué me aconsejaron esto. A veces no entendemos, pero ya cuando nos hacemos un poco más adultos vemos, sí, quería mi bien, era verdad. Hay un ejemplo bello en la Biblia, así como hay este ejemplo que fue malo, acerca de una abuela y una madre que instruyeron muy bien a Timoteo, que él fue uno de los ayudantes de Pablo, cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio a todas las naciones. Y vamos a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5 nos dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos que en el capítulo de Crónicas Dios hace referencia a la mamá de Roboam, que dijo: por Naama tú te perdiste, Roboam. Pero vemos que en Timoteo hace referencia a la abuela y a la mamá de Timoteo, y les dice que esa misma fe que ellas tuvieron ahora tiene Timoteo. Y es algo tremendo. Vemos dos ejemplos que los padres se encargaron de cimentar el destino de sus hijos.
Y es lo que en esta tarde a mí me gustaría a todos pedirles. Aquí habemos hijos, hay padres, que cada uno tome conciencia en sus corazones y digamos, Señor, hasta aquí he sido este tipo de hijo, hasta aquí he sido este tipo de padre, dame tú la fuerza para ser mejor, porque la fuerza no viene de nosotros mismos. Yo por mí mismo no soy una persona buena, sino gracias a que Dios hace un trabajo en mí, yo puedo ser alguien mejor. ¿Por qué? Porque sigo las cosas que Dios quiere hacer conmigo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, como padres y como hijos. Y me gustaría que todas las personas sean hijos, los hijos que van a escuchar el consejo de sus padres y cuando hay algún problema van a ir hacia ellos. Y los padres que van a hacer en todo lo posible, con ejemplo, disciplina, amor y consejos, ayudar a sus hijos. Me gustaría que se pongan de pie para tener unas palabras de oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos, un grupo bello en la sociedad de jóvenes, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos das en estos días. Te damos gracias por las pruebas, por las dificultades, porque en esas pruebas y en esas dificultades regresamos a ver hacia ti y te pedimos ayuda. Padre bendito, aquí estamos padres, aquí están hijos. Señor, todos te queremos pedir tu consejo sabio para poder ser unos buenos hijos. Y los que son padres, ser unos buenos padres para que siempre estén ahí con sus hijos. Vemos que tú vas a pedirles a los padres cuentas de los hijos que les diste, porque tú sabes que los hijos son herencia de Jehová, Señor. Te pedimos que a todos los padres les dé sabiduría para poder encaminar a esos hijos. Y a nosotros que somos hijos, Señor, por favor, danos humildad y comprensión para que cuando nuestros padres nos digan algún consejo, nos digan alguna advertencia, seamos prestos para aceptar su consejo y podamos decir, mi padre, mi madre son representantes de Dios y tengo que obedecerles. Quieren lo mejor para mí. Dios, pon en nosotros tu Santo Espíritu para siempre poder hacer tu voluntad y que para que siempre te podamos agradar. Por favor, danos tu bendición en esta hora y acompaña nuestros pasos en el retorno a nuestros hogares. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.